Greta Molthaus, 3 de mayo de 1952. El pensar psicológico y el reino de los cielos. Si se contempla la idea del pensar psicológico como distinto del pensar sensual, cabe ver que la interpretación de los sentidos no debe manchar con barro la comprensión de lo que nada tiene que ver con los sentidos. Por ejemplo, no vemos a Dios. Su existencia no es evidente para ninguno de nuestros sentidos. No puedo verlo con mi vida, ni oírlo con mis oídos, ni tocarlo con mi mano. Ya que Dios no es un objeto de los sentidos, mi mente sensual negará su existencia, porque el pensar sensual se basa en la evidencia de los sentidos, y ninguno de mis sentidos me muestra que Dios existe. Admitiré la existencia del sol porque puedo verlo, pero no la existencia de un creador, porque no veo un creador en lugar alguno, ni siquiera con la ayuda de un telescopio. Así pienso en función de la existencia del sol y las estrellas porque los veo plenamente, pero la idea de que fueron creados me produce el efecto de una cosa carente de sentido. La existencia de Dios, empero, puede ser comprendida aunque no se lo vea. Es aquí donde tiene cabida el pensar psicológico. Está en otro nivel. Es distinto del pensar sensual. En este ejemplo, mezclarlos es lo mismo que echar barro a los ojos. Ahora bien, ¿qué significa el barro y qué significan los ojos aquí? No se habla ni de barro literal ni de ojos literales. Cristo señaló a sus discípulos que para ellos solo era necesario lavar los pies, y esto es lo que se les exigía. Presten cuidadosa atención a esto. Sus pies reales, visibles para los sentidos, eran lavados con agua real, visible a los sentidos. Así una persona seguirá ejecutando esta ceremonia todo el resto de su vida, pensando que con ello alcanzará finalmente el paraíso. Mientras que yo pienso, debido a la experiencia obtenida en otro lugar, que lavar literalmente los pies es una práctica excelente y sociable, pero no creo que lleve al reino de Dios. Ni tampoco creo que el ceremonial de las otras religiones tenga el menor valor a este respecto, si se lo toma sensualmente y no psicológicamente. Cristo, que enseñó el pensar psicológico como la llave del reino, y mostró que el Bautista no la había logrado, tuvo mucho que decir acerca de esta cuestión y lo dijo, a veces en palabras de duro sarcasmo. Asimismo dejó confundidas a las masas de burlones sensualistas, rígidos en su infatuación, diciéndoles que el reino de los cielos estaba dentro de ellos y no era visible. Dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Era un estado, no un lugar. Ahora bien, si el reino está en el hombre, el cumplimiento del desarrollo del hombre, que es alcanzar el círculo consciente de la humanidad, está rumbo hacia adentro. Esto es, está en dirección psicológica. Por lo tanto, de ello se sigue que el pensar sensual no lo descubrirá y que el pensar psicológico lo logrará. Por consiguiente, para empezar debo cerciorarme de la clase de hombre que soy psicológicamente, y no de la clase de hombre que parezco ser física o socialmente. Tendré que estudiar qué cosas psicológicas están en mí, que pueden impedir mi desarrollo en una dirección correcta, y para esto necesitaré instrucciones, a menudo repetidas, porque al parecer, son muy difíciles de recordar, y, de vez en cuando sabios consejos. Quien quiera que sea, se me enseñará que lo que la vida ha hecho de mí, no me adapto para ser aceptado por el círculo consciente de la humanidad porque entre otras cosas, la vida me es unilateral. Ahora bien,
Cuando, y sí, hago sinceramente un acercamiento psicológico a mí mismo lentamente, muy lentamente, hago el inventario de las diversas cosas psicológicas que están en mí mismo, tales como el amor propio, el engreimiento, el orgullo de sí, que son señores muy crueles que destruyen nuestra tranquilidad mental, me daré cuenta con mucha lentitud que impiden mi desarrollo y que con la ayuda de repetidas instrucciones y una reiterada enseñanza del trabajo, tal vez llegue a entender que las cosas ocurren así. Entonces estoy pensando psicológicamente. Pienso psicológicamente acerca de esa cosa llamada mí mismo que hasta ahora había dado por supuesta. Hasta estoy empezando a comprender algo del significado de las palabras. El reino de Dios está entre vosotros. Ahora bien, descubriré que cada vez que permito que el anterior pensar sensual acerca de mí mismo, se mezcle con el pensar psicológico de mí mismo que se está formando en mí, ahogará a este último. Debo mantenerlos separados porque de otro modo se producirá, por así decirlo, una inundación, y si no se ha construido una arca, puede llevarnos a la muerte psicológica. Si el arca que el trabajo levanta, eventualmente con nuestra ayuda, no es capaz de navegar, habrá un periodo de peligro. Uno se cansa del trabajo, en especial cuando uno no está cansado. Se carece de tiempo. Todo es demasiado vago, como si fuera posible. El molino de arriba muele cada vez más lentamente, esto es, nuestro pensar psicológico se aminora y casi deja de funcionar. Es necesario, entonces, tocar el instrumento musical y hacer sonar una o dos cuerdas que producen armonía y alejan la disonancia. Porque se necesita mucho tiempo antes que la mente psicológica sea más fuerte que la mente sensual y la evidencia de las cosas no vistas, sea más fuerte que la evidencia de las cosas vistas. Pero esta inversión es posible. En cuanto a las cuerdas musicales que establecen el funcionamiento del pensar psicológico, solo cabe decir aquí, que hay cosas que se pueden recordar, cosas que se pueden olvidar, cosas que uno lee y vuelve a leer, y cosas a las cuales hay que aferrarse sencillamente hasta que la tentación del pensar vida nos abandone, por un tiempo. La tentación es, claro está, inteligente y necesaria. Al tratar con Saulo, a quien quizás se reconozca, David usó el arpa no una vez sino en diversas ocasiones. Orfeo amenazó a los animales con su laúd. Asimismo, entiendo que los ángeles tocan a menudo instrumentos musicales y muy bellamente. Pero dudo que estos instrumentos puedan ser comprendidos sensualmente, como tampoco los zapatos trabajo a los que me refería antes. No son instrumentos musicales literales ni son tampoco zapatos de cuero literales. Como se dijo una vez, el diablo es también necesario. El diablo es la mente sensual. Cuando se ve la intención del trabajo al tentarnos y se comprende que es necesario, se hace sonar una cuerda en nuestro instrumento musical, el cual desde luego debe tener más de una cuerda.